Sí, está grabando muy bien. Generalmente al rato prenderé la cámara, pero a mí me importa más que para que no quede tan pesada, tanto para cargarla como para que ustedes puedan descargarla sin ninguna novedad. Con la señal de costumbre del emoticon de me gusta, me indican que están viendo en su pantalla la diapositiva de Mecánica de Materiales 2, Introducción a la asignatura. Algunos de los que tengo acá, aunque ya salió uno, que no vaya a ser que sea del otro, ya lo estoy viendo. Ok. Bueno, damos inicio entonces a la materia Mecánica de Materiales 2 en este semestre A 2026. Vamos a tener un contexto de lo que es la materia y su fundamento, lo que es para la importancia que tiene para el diseño avanzado de máquinas, elementos estructurales y dispositivos sometidos a diferentes tipos de cargas. Em, Mecánica de materiales vincula el análisis avanzado del diseño de elementos de máquinas y estructuras a través de muchas técnicas y métodos como el de elementos finitos, y es necesaria para ver materias como elementos de máquinas, manufactura, proyectos de grado para el diseño, pues si van a hacer tesis y más allá, ¿no? Generalmente tenemos que tener en cuenta que la universidad prepara ingenieros mecánicos con un perfil común. Normalmente no sabemos como en forma global cuál va a ser la suerte de cada estudiante en qué va a trabajar, ¿no? Lo que sí esperamos que no sea en algo diferente de la carrera y también sucede, ¿no? Tenemos un complejo de cosas que, que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la, cómo es la industria en Venezuela y ahorita con crisis y con el favor de Dios cuando comenzamos a salir esperemos que cambien. Es tradición que en Venezuela se busca más que todo el ingeniero mecánico para mantenimiento industrial, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo. En el mantenimiento industrial también recoge todas las áreas, entre eso el diseño. Si bien el fuerte de un ingeniero de mantenimiento no es el diseño, debe saber aplicar técnicas de análisis y cálculo para modificaciones de diseño, que sí es algo propio del ingeniero de mantenimiento. Así como también hay cosas que tiene que saber de mecánica de fluidos, entre otras cosas. Entonces, tenemos que tener claro de la importancia que tiene esto allí. Otra cosa de nuestro contexto venezolano es que las empresas difícilmente buscan, ¿cómo es? Esa fue la palabra, seleccionan o reclutan eh, ingenieros mecánicos para trabajar en el área de diseño, al igual que en el área de ciencias térmicas, ¿sí? ¿Por qué? Atraso tecnológico, ¿sí? Somos un país, éramos un país en vía de desarrollo, se clasifican en 5 países, nosotros deberíamos estar como ¿cómo es? En países hasta el quinto mundo, nosotros estamos en un sexto mundo, ¿no? Y a la prueba me remito porque económicamente competimos contra Yemen y Zimbabue por el primer lugar de los últimos, ¿no? Por temporadas uno de ellos está de primero o está de tercero, y ahí entramos nosotros. Entonces, ¿qué veo acá? Mire, hay una aplicación muy bonita de algo que yo recuerdo, que ustedes conocen al profesor Rubén Chacón. Bueno, algunos lo conocen, él también fue decano. Él antes de entrar a la universidad, él siempre cuenta que trabajó
en el diseño, en una empresa para diseñar tornillos, ¿no? Pero hay un formato establecido para eso, ¿sí? Porque un tornillo, o sea, así hayan variedad de tornillos que los hay, está estandarizado el proceso. Si nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad que no entré, bueno, mi generación, la gran mayoría tuvimos una mala racha porque tuvimos que entrar a, nos tuvimos que enfrentar a una situación del país muy fuerte en la cual si protestábamos éramos excluidos del sistema, ¿no? No recuerdo ahorita la palabra que una vez otro profesor decía, que también era compañero mío, que le dijeron a él cuando él entró a Intevep, ¿no? Y bueno, en el caso mío tuve muchas trancas por haber firmado no una, sino unas cuantas veces, haber participado como al centro estudiante en protestas en otras cosas cuando era estudiante y el sistema, lo que es la Revolución Bonita, me excluyó en muchas cosas, ¿no? Eso sucedió en ese entonces y habían, pero lo que quiero comentarles es que había intentos de meter el diseño, ¿no? Yo metí papeles, recuerdo, a una empresa transnacional argentina que era para el diseño de tractores acá. Comenzó a trabajar mucho tiempo, pero no se llegó a consolidar eso, la empresa como tal. Otra parte donde llegué a ver, bueno, Inteve, que eso es de PDVSA, eh, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer de la parte investigativa en todas las áreas que tienen, pero eso, como ya sabemos, también tuvo su decadencia. También tenemos, había algo en el Sombrero, Estado Guárico, que montaron una agencia aeroespacial, era una broma, y creo que era un convenio con Estados Unidos, si no me equivoco, para montarlo en el Sombrero y luego lo iban a montar en el Estado Bolívar, ¿no? Entonces era para trabajar en el diseño. Y no se dio. Bien, eso quedó en veremos y todo lo demás. Buscaban ingenieros de diseño allí. Cuando estuve en PDVSA, no recuerdo qué año fue, si fue como 2008, nunca me metieron ni siquiera en nómina, estuve trabajando y nunca pagaron, ¿no? Trabajando y nunca pagaron. Eh, Trabajé, supuestamente me llamaron para ingeniería de diseño para trabajar en modificaciones de diseño con respecto a las plataformas costa afuera, las gabarras, y había que estudiar el efecto que producía el vórtice sobre ellas, ¿no? El vórtice es lo que se forma el viento sobre los pilotes o las columnas que las sostienen en el mar, ¿no? Y había que hacer también en la parte de mantenimiento. Bueno, eso no era tanto diseñar, ¿no? Sino trabajar en el proyecto de cómo iba a ser para que en las tuberías que supuestamente iba a funcionar en ese proyecto Gran Mariscal Sucre desde el 2012, era para sacar petróleo desde costa afuera, llevarlo a tierra y supuestamente para llevarlo al estado Bolívar. ¿Qué otras experiencias recuerdo de diseño? ¿Hay algo por ahí? Ajá, hay una muy cercana que a ustedes les entusiasma mucho en Mérida. El, ay, se me olvidó el nombre, me disculpa si me equivoco. Creo que es el SIDA, la parte de la astronomía, sí, Centro de Investigaciones de Astronomía. Tiene un taller y siempre andan diseñando los lentes y hay otras cosas que necesita el telescopio, el observatorio, los telescopios en el observatorio de Apartadero. Y siempre andan buscando muchachos, buscándolos, enamorarlos para que vayan con ellos, pero no tienen los recursos, ¿sí? O sea, es difícil trabajar si uno no tiene los recursos, ¿sí? Ni ellos tienen un buen computador para el diseño de las piezas y todo lo demás. Y bueno, generalmente siempre hay un ingeniero mecánico trabajando con ellos allí. Entonces, es muy deficiente la parte de diseño en nuestras vidas
Si en nuestra sociedad venezolana, si nosotros queremos un país desarrollado tecnológicamente, en la industria tiene que activarse el diseño, ¿no? Entonces, es algo que tenemos nosotros, los profesores del área de diseño, motivarles a ustedes. La importancia en sí de lo que es esto para nuestra carrera, como el área más fundamental de nosotros y de ahí abarca todas las demás cosas. Vamos a hacer un pequeño revisión de lo que es el alcance de la asignatura, aunque aquí coloqué una hasta cierta limitación. Me faltó colocar más y bueno, ya llegará algún momento lo coloco. Si alguien quiere ver la diapositiva más extensa en esta parte, puede ver la materia unos 2 semestres más si quiere. Lo que quiero decirles ahorita es qué es la mecánica, ¿no? Nosotros la mecánica sabemos que es una parte de la física que se encarga de estudiar, aplicar las leyes de la física en, en diferentes tipos de cuerpos. Y nosotros en ingeniería, no estamos hablando de física como tal, lo clasificamos en dos partes, ¿verdad? Los sólidos y los fluidos. Y en los fluidos sabemos que entran los líquidos y los gases. Y nosotros ya tenemos una visión de esto porque muchos de ustedes ya han visto mecánica de fluidos y sabemos que aquí puede entrar hidrología, puede entrar fluidos compresibles, fluidos incompresibles, a un mundo completamente grande, ¿no? De hecho, cuando estuve en pregrado, mi tesis tuvo que ver con fluidos compresibles, ¿no? Claro, muy básico para lo que corresponde, pero aprendí mucho esa parte porque no, un poquito más de lo que debían en ese momento. Y la mecánica de sólido es en el área en el que estamos y vamos a dar un repaso para entender muchas cosas entre la mecánica del cuerpo rígido y la mecánica de los cuerpos deformables. Cuando nosotros entramos al curso de mecánica racional, hablábamos de un supuesto que lo desarrollamos a través de una hipótesis. Todos los cuerpos son rígidos. Y nuestro profesor de mecánica racional nos indicaba que a pesar de que era una hipótesis que nos ayudaba a simplificar los cálculos, en la vida real ningún cuerpo es rígido. ¿Cuándo consideramos un cuerpo rígido? Consideramos un cuerpo rígido cuando sus dimensiones son lo suficientemente robustas, sobre todo en su sección transversal, con la finalidad de soportar la fuerza a la que le están siendo aplicadas. Si el cuerpo las aguanta, los desplazamientos internos que se producen en él, escúchese bien, son, no son aparentes, ¿no? No se visualizan fácilmente. Y podemos decir que no sufre deformación aparente para decir que es un cuerpo rígido. Y eso nos simplificaba los cálculos de la mecánica racional 10 y 20. También entendemos que la mecánica racional 10 da los estudios de la estática y la 20 de la dinámica, ¿sí? En algunas universidades del mundo, en vez de llamarla mecánica racional 10 o 20, hablan de estática y dinámica. Estática y dinámica es importante para el estudio de nosotros de mecánica de fluidos. O sea, que este realmente es el básico, estática y dinámica. Luego de eso, tenemos que tener en cuenta lo que acabo de decir, esa hipótesis que nos ayuda a simplificar los cálculos de cuerpo rígido, sabemos que no es cierta y profundizamos en el estudio. Y decimos que sí, los cuerpos son deformables y la mecánica de los cuerpos deformables comienza e inicia con la mecánica de materiales o resistencia de materiales, en el que vamos a estudiar esas deformaciones, pero viene algo muy importante. Esas deformaciones eh, son producto de desplazamientos también pequeños como también de desplazamientos grandes. Cuando nosotros estamos trabajando con eh,
deformaciones pequeñas, como en el caso de mecánica de materiales uno y mecánica de materiales 2, nosotros trabajamos en el orden, si son metales, de 10 a la menos 6. Si son rocas, como los ingenieros geólogos, trabajan en 10 menos 3 a 10 menos 4. Muy pocas rocas se ve un proceso de deformación elástica. Y en el caso de civil, que se trabaja con concreto, entre otras cosas, pues se trabaja entre 10 a la menos 3 a la 10 menos 5, a las 5. O sea que estamos hablando de micro y tampoco las podemos observar. Cuando eso sucede, nosotros trabajamos por la parte de la elasticidad. O sea que mecánica de materiales uno y mecánica de materiales 2 en nuestra universidad trabajamos la zona elasticidad de los materiales, bien sea con comportamiento de materiales con comportamientos dúctiles o con comportamiento de materiales frágiles, teniendo en cuenta que aquellos que tienen comportamiento de materiales dúctiles es más fácil de conseguir esas deformaciones en la zona elástica porque el material tiene un fenómeno que se llama la fluencia o cedencia. En cambio, cuando nosotros superamos ese punto de fluencia, entramos en la zona de plasticidad y esa es otra parte que se llama teoría de plasticidad. En los estudios profundos que hemos hecho nosotros, los que nos hemos preparado en esto, uno aprende lo que es la teoría de elasticidad, lo que es la teoría de plasticidad, lo que es la teoría de la viscoelasticidad y lo que va más allá en la parte de la mecánica de la fractura y la teoría del daño. En eso está mi formación. Con respecto a la teoría del daño, teníamos un profesor muy importante en la escuela de civil que hizo su doctorado en el área de ingeniería mecánica en Francia, con una de las eminencias que ya supongo que debe estar muerto, de los que uno podía escuchar, del señor Demetri. No recuerdo el apellido completo. Este señor era una eminencia en el diseño de los motores de aviones. Ay, válgame Dios, no recuerdo ahorita cuáles son los aviones franceses que este señor trabajó en el diseño, ¿no? Profe, eso Y debe bueno, ser lo del Concorde. creo que no. No tiene que ver con el Entonces el Airbus. es francés. Entonces, cuando este señor hizo la tesis con él, tuvo una preparación en algo que muy pocos hacen, que es la teoría de daño. Y en esa teoría del daño, pues él se vino, trabajó acá, como comenzó muy joven a dar clases, se jubiló joven. Ahorita debe estar por allá. Lo último recorrido que yo le tenía estuvo en Brasil, estuvo en Japón y no recuerdo ahorita dónde más, ¿no? En universidades dando clases como profesor jubilado de la Universidad de los Andes. Bueno, este señor preparó como a dos o tres personas muy bien acá en Venezuela. Una de ellas es una profesora que está en la UCLA, en Barquisimeto. Creo que otra está, no sé si es en la UCB, pero es en Caracas. Y como cuatro o cinco pichones entre los cuales estoy yo. No he podido nunca practicar eso, sino simplemente conozco la parte teórica de lo que es la teoría del daño. Y es un mundo totalmente complejo, ¿no? O sea, esto se abre demasiado. Y todo lo que le estoy nombrando es en pequeñas deformaciones, porque la mecánica de los cuerpos deformables se aplica también para grandes deformaciones, o sea, las que sí son visibles. Pero en el mundo son muy limitados las personas que saben de grandes deformaciones, ¿sí? Y son eminencias ya de otro nivel, ¿no? Aquí, según tengo entendido, aquí nadie en este país tiene esa preparación. Entonces, tenemos ese contexto, ¿no? De lo complejo y lo global que es. Hace rato nombré algo acá, que es la mecánica de la fractura. Ustedes van a ver cosas de la mecánica de la fractura, van a ver los modos de falla, pero le estoy hablando de cómo eso se expande hasta llegar a la teoría del daño continuo, ¿no? Y todo lo que estamos hablando acá
tienen un apellido, se llama mecánica del medio continuo, bien sea a través de Lagrange o a través de Euclides, iba a decir me fue el nombre, Eudes, creo que es, ay, Eudes es el amigo mío, después les digo el nombre cuando me llegue ahorita, ¿no? Que unos trabajan para la parte de fluido y la otra para la parte de sólido. Entonces, todo lo que nosotros hacemos como ingenieros, donde tengamos que pasar por un proceso de diseño, de manufactura, de mantenimiento, el diseño está intrínseco allí. Si vamos a trabajar en la parte gerencial dirigiendo proyectos, tenemos que saber de diseño. Y esto es algo global e importante en nuestras carreras, por muy que a algunos no nos guste o a otros sí, ¿no? Pero realmente yo entiendo que muchas cosas cambiaron a raíz de la crisis y de la pandemia, pero el mundo bonito de lo mecánico cuando nos estudiamos en pregrado es cuando nos enamoramos de esta materia. Y eso es lo que yo quiero, ¿no? Evitar la fobia, pero también quiero que ustedes pongan de su parte, como les dije en clase delante del profesor Tolosa, para mí será un éxito si todo pasa. Las estadísticas a veces no lo indican por ocupaciones, porque no tienen base suficiente en mecánica de materiales 1, hasta en mecánica racional 10, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que quiero es que ustedes vean esto porque si mecánica de materiales 1 ya comienza a ser material profesional, mecánica de materiales 2 es el complemento que hace falta para llegar allí. Entonces tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En mecánica, vamos a decirlo así, en estática todos los cálculos lo hacíamos considerando al objeto. Cuando yo digo objeto puede ser cualquier cosa, bien sea un avión, un barco, bien sea una máquina, un torno, bien sea, ¿qué le digo yo que me llega a mi mente ahorita? Que sea de- de máquina, hasta un carro, qué sé yo. Un objeto puede tener cualquier tipo de tamaño, forma, pero para que ahí tenemos que tener cuidado de diferenciar ese objeto en si es una estructura, si es una máquina, y si es como máquina, si lleva un mecanismo o no lleva el mecanismo, ¿sí? Porque puede ser máquina para hacer un movimiento, algo sencillo, pero no hay elementos de transporte de una cosa a otra. Por ejemplo, ahorita que estoy viendo acá en la ventana, las ventanas clásicas viejas trae un ganchito, que hay un sistema de 4 barras que uno puede mover para que las ventanas abran un poco o cierren, ¿no? Donde están los vidrios. Es un mecanismo viejo, pero muy útil y llamativo. Entonces, nosotros tenemos eso de tenerlo en mente. Cuando estoy en mecánica racional 10 en los estudios de estática y también en dinámica, pero nos interesa para esto más que todo es estática, tenemos que tener en cuenta algo. El objeto lo estudiamos, bien sea como partícula, como sistema de partículas o como cuerpo rígido. Eso nos permite simplificar los cálculos con unos errores muy pequeños, con la finalidad de que, epa, esto es más fácil hacerlo acá y no tengo que aplicar teorías de mecánica de materiales y mucho menos de teoría del daño, de mecánica de la fractura, porque no es necesario. Pero eso tiene ustedes que madurarlo ustedes. La universidad le da a ustedes todo por porciones para no inundarlo de tanta información. Pero la universidad, bueno, creo que es tecnología 3 que deberían hacer allí un proyecto en el cual ustedes involucren todo. Pero así ustedes hagan eso, la materia, ¿cómo es? No pueden involucrarlo todo. Entonces, cuando ustedes ya están graduados, se les presenta una situación de lo que sea, y ustedes, yo vi esto, ajá, pero ¿cómo voy a tratar esto? ¿Como una partícula? ¿Como varias partículas? ¿Como un cuerpo separadas? ¿O voy a trabajarlo como un cuerpo rígido o como un cuerpo deformable? ¿Es en la zona de elasticidad o es en la zona de plasticidad? Eso ustedes tienen que respondérselo ustedes mismos y tener eh,
el ingenio de saber resolver eso de la manera adecuada, porque si no, fatality, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que cuando estamos en estática, trabajamos allí y si trabajamos con un cuerpo, lo consideramos rígido. Allí trabajamos aplicando únicamente los principios de la mecánica newtoniana o mecánica racional. Y se le llama racional porque es de la época del racionamiento, de la razón, cuando comenzaron a salir gente ilustre donde el mayor eminente no solamente en ingeniería, ni en física, bueno, ni matemática, ni eso, sino como filósofo, fue Isaac Newton, ¿no? La iglesia dejó atrás muchas cosas cuando el ser humano necesitó decir, no todo se explica por las leyes de Dios. Hay cosas que obedecen a leyes de naturaleza. Y sin dejar a Dios a un lado, es decir, Isaac Newton fue un bastante creyente, eh, eh, se dio pie a que viéramos el mundo de una manera diferente. Cuando nosotros entramos en mecánica de los cuerpos deformables, nos encontramos con mecánica de materiales uno y agregamos un nuevo método de estudio. Y con ese método de estudio, que es el método de esfuerzos admisibles, por eso, o permisible, por eso es que en mecánica de materiales uno calcula el esfuerzo admisible o para trabajar el factor de seguridad tengo que compararlo con el esfuerzo admisible. Si es un material dúctil, es de comportamiento dúctil, resistencia con la resistencia a la fluencia. Si es un material de comportamiento frágil, es un trabajo con la resistencia última del material, ¿no? Eso es lo que aprendimos en mecánica de materiales uno, a trabajar, a resolver problemas reales con el método de esfuerzos admisibles. Llegamos ahora a mecánica de materiales 2. ¿Podemos aplicar mecánica de materiales uno acá? Sí. De hecho, el análisis primero de lo que es la estática, lo que es mecánica racional 10, sigue usándose, pero vamos a aprender otros métodos. Ahí entran las teorías de falla por estática y las teorías de falla por fatiga. Entendamos eso, tenemos que tenerlo presente y en algún momento tener ustedes criterio y decir, esto no lo aplico por teoría de falla estática, sino que lo debo resolver por método de esfuerzos admisibles. Pero no a lo loco escribirlo porque no hacerlo, sino fundamentado, justificar la respuesta, el criterio de ustedes como ingenieros. Y en eso es lo que yo sí voy a hacer hincapié en ustedes cuando sean los exámenes o las pocas actividades que vayamos a hacer o los proyecticos, las cosas que ojalá Dios nos permita con las herramientas CAT para hacer algunas cosas, ustedes justificar por qué están haciendo eso de esa manera. Bueno, ese es el contexto de lo que tenemos por allí. Hay algo fundamental que yo le digo a los tres estudiantes, los últimos que he tenido, que están en esta clase, que han estudiado en el Vigía. No podemos decir el material es dúctil o el material es frágil, ¿sí? Debemos decir el material es de comportamiento dúctil o es de comportamiento frágil. No es porque me dé flojera voy a decir eh, ma- eh, ¿cómo es? Material dúctil o material frágil. ¿Por qué sucede esto? Ya va un segundito que no me sale nadie. Por ahí sonó algo. Pensé que estaban alguien ingresando. Eh, Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Un material cualquiera, sobre todo para nosotros nos basamos más que todo en metales, ¿no? Puede comportarse dúctil o frágil. Y eso tuvieron que habérselo explicado en mecánica eh, de materiales uno. En el primer tema, cuando se hablaba de los factores modificativos de la curva de esfuerzo de formación. Puede
alterar el comportamiento, los tratamientos térmicos, la velocidad en el que se está procesando el material, se me fue la palabra, el mecanizado, perdón, el acabado superficial que se lleve a cabo, ya llegó la palabra que quería decirle, entre otras cosas, ¿no? Eso se lo explicaron al mecánica de materiales uno. Entonces, el mismo material depende de cómo usted lo trate, lo que tenga que hacer, puede comportarse como material dúctil o como material frágil. Repito nuevamente, cada vez que ustedes conversen sobre un tipo de material, no. Un material tiene comportamiento dúctil o comportamiento frágil. Acuérdense de eso. Bueno, ya tenemos entonces un contexto de la primera parte. Acá nosotros vamos a abordar em, estados complejos de esfuerzo y combinaciones de carga más allá de lo básico. ¿Qué es lo básico? Mecánica de materiales uno. Ahorita comenzamos a profundizar más allá. Esos casos donde requerimos hacer un análisis más profundo y detallado de las cosas. Cuando ustedes sean ingenieros y si tienen la posibilidad de trabajar en diseño, van a tener que tomar una decisión. Ajá, y esta vaina, ¿cómo la resuelvo? ¿Como partícula? ¿La resuelvo como cuerpo rígido? ¿La resuelvo como cuerpo deformable por elasticidad? Trabajo con método de esfuerzo admisible, trabajo con las teorías de falla estática, debo trabajar con fatiga, todo eso, ¿no? Repito nuevamente, yo creo, bueno, voy a decirlo de otra manera diferente. Yo creo que sí haría falta por lo menos un electivo o algo que sea de elaborar proyectos y te agarren más habilidades en esto. Y no solamente ustedes acá, nosotros en la Universidad de los Andes, sino en muchas universidades y tampoco la limitante es en Venezuela, ¿no? Sino en muchos países. Que uno ¿cómo es? Que uno logre procesar la información para hacer proyectos. Repito nuevamente, en el caso de ustedes, si no me equivoco, es tecnología mecánica 3 donde deberían hacer un proyecto relacionado con esto. Creo que en el elemento de máquina, no recuerdo si es el 2 a veces lo envían, pero la tradición antes era en tecnología mecánica 3 si no me equivoco. ¿Qué otra cosita tenemos que tener en cuenta? Ajá. Antes de seguir, en lo que corresponde a mecánica de materiales uno y 2 nosotros trabajamos prácticamente todo es en la zona de elasticidad, ¿no? Sin embargo, hay universidades, no sé aquí en Venezuela, pero en otras partes, donde involucran mecánica de materiales 2 plasticidad, y nosotros lo vemos en otras materias, ¿no? Y mejor que es así, porque si no, pararán el loco. Yo considero personalmente que mecánica de materiales debería tener uno, 2 y 3, que es demasiado extensa, ¿no? Claro, ¿no? Eso los que lo desarrollaron en ese momento sabrán por qué de esa manera a nivel nacional, porque no he escuchado que la tengan más dividida en otra universidad venezolana. Y no sé si lo hay en otros lados con uno, 2 y 3. Entonces, tenemos que tener en cuenta una cosa fundamental de la carrera es que trabajamos el análisis de esfuerzos. Sin embargo, tenemos que saber qué es el análisis de deformaciones y cómo se relaciona uno con otro para nosotros comprender el análisis de deformaciones en varias direcciones, considerando los criterios de falla. Las teorías de falla que vamos a ver en el análisis de esfuerzos también se aplican de una manera similar, no igual, en en el análisis de deformaciones. Otra cosa que me acaba de llegar en mente que es importante, muchas de estas teorías, sobre todo la de fallas estáticas, algunas, no todas, la aplican en ingeniería geológica y ingeniería civil, ¿no?
con sus aplicaciones prácticas directas a cada caso, ¿no? Y yo, por lo menos, ingeniería geológica a través de la geomecánica, ¿no? Y en la ingeniería civil a través de estructuras. El fuerte de nosotros que nos diferencia de esas carreras es fatiga, ¿no? El movimiento. Y en fatiga, pues ahí sí vamos a tener que tener presente con los conceptos básicos y algunas cosas que tienen que ver con mecánica racional 20, que es la dinámica, ¿no? Entonces, tenemos eso por ahí presente. ¿Y para qué lo desarrollamos esto? Para el diseño y análisis de elementos mecánicos seguros y eficientes bajo condiciones reales. Aquí no aparece en la diapositiva la palabra análisis porque para nosotros, los diseñadores, el análisis entra en el proceso de diseño. Tienen que tener en cuenta eso que está allí. Ahorita estoy viendo que no apague la cámara. Vamos a tenerla apagada para lo que les dije hace rato. Eh, ¿Y nosotros cómo vamos a trabajar eso? Bueno, tenemos el cálculo, tenemos que son herramientas matemáticas y normativas, quiénes son los que establecen esas teorías, qué nos dicen esas teorías, y vamos un poquito más allá a través de la aplicación también de herramientas adicionales, como son las herramientas CAD-CAE, a través del elemento finito. En las herramientas matemáticas es donde entra esa unidad que yo les comentaba, que generalmente no se da acá, sino que mandan un trabajo, los métodos energéticos, pero hay que tener en cuenta algo. Esto es para algo específico, que es impacto, ¿no? Los métodos energéticos también entran en las teorías de fallas. Ahí vamos a hablar cositas relacionadas con eso. O sea, aquí lo coloqué como muy específico, ¿no? Y debería ser algo más global, ¿no? Ahorita que lo estoy viendo. Bueno, tengamos en cuenta eso, que este es nuestro trabajo y vamos a desarrollarlo de la mejor manera, teniendo el profesor presente. Usted está en un proceso de aprendizaje, pero ustedes como estudiantes, eh, eh, la preocupación y el tiempo, la dedicación que ustedes le dediquen va a ser importante para su desarrollo. Y repito nuevamente, hay casos de casos, a todos nos ha pasado. Si tenemos pocas bases de alguna materia, eso va a influir en nosotros, ¿no? Esperemos que no, pero no, ser consciente de que la materia se expresó de la mejor manera, el profesor hizo lo mejor para darla, si se le queda es porque ustedes tengan poca base, tenían otras ocupaciones, la descuidaron por cualquier motivo, pero no decir que fue que el profesor no le dedicó el tiempo adecuado, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, continúo. Vamos a hablar de algo importante que es el proceso general de diseño en ingeniería. General, ingeniería, no estoy diciendo diseño mecánico ni diseño en ingeniería mecánica. El- Tenemos que tener en cuenta que hay un inicio del proceso de diseño donde se identifica un problema que requiere una solución técnica y práctica. Para nosotros llegar a, a, a trabajar en esto, tenemos que identificar un problema, sea lo que sea, si sea ingeniería de sistemas, ¿sí? Yo no me voy a poner a hacer algo si no hay una necesidad, en pocas palabras. Luego de eso, tenemos que trabajar a través de la conceptualización de qué es lo que voy a aplicar, como dije anteriormente, y cómo voy a evaluar eso para ver si el proyecto o lo que estoy diseñando es viable y qué tan eficiente es. ¿Sí? Pues aquí aparece por la palabra viabilidad, pero tenemos que entender que una cosa es viabilidad, otra cosa es factibilidad. Todo eso engloba esto. Luego de eso viene el análisis, donde se hace el propio análisis y bueno, en el caso de nosotros los mecánicos,
la parte de síntesis, ¿no? Pero vamos a hablar acá en forma general, el análisis de lo que tenemos que hacer de manera rigurosa con herramientas computacionales. Es lo que se usa hoy en día, ¿no? Repito nuevamente, bueno, las condiciones tanto de nosotros, los profesores, como ustedes, y ahorita que estamos despertando en muchas cosas, haré lo posible de que sea de la mejor manera, pero podríamos sacarle mucho más provecho a esta materia, ¿no? Enamorarnos de esta materia para ver, aprender un poco más, pero por lo menos que ustedes tengan una buena experiencia con ella. Y esa mejora en este proceso de diseño en forma general es un proceso iterativo. ¿Qué significa esto? Que no es secuencial, que es a través del proceso de tanteo, de ensayo y error. Llegué a tal parte, ¿por qué no puedo continuar? Tengo que ir para atrás. ¿Para qué etapa tengo que ir hacia atrás y cómo debo desarrollar? Y la comunicación del diseño final, todo tenemos que comunicarlo y ahí entra dibujo de máquinas, ¿no? Es una materia bien bonita para desarrollar planos a través de Inventor Professional. También podemos trabajar con Fusion. Bueno, es de la misma empresa y lo demás, pero Inventor todavía sigue siendo más profundo para desarrollarlo. Pero para lo que vamos a hacer nosotros, también se puede trabajar con Fusion y el programa no es muy pesado y se trabaja en línea, ¿no? Y si no tengo el internet, como 10 días dura uno que puede trabajar sin necesidad de conectarse. Ajá, y eso lo desarrollamos a través de modelos 3D y especificaciones directas donde entran normas, ¿sí? Ahí entran las normas ASME, ahí entran las normas ASTM, entran, mm, voy a nombrar otras que no tienen que ver con nosotros, em, en las normas DINSI es para hacer los documentos, para hacer alguna pieza, en nuestro caso en Venezuela las normas COVENIL, entre otras cosas. Pero ahora sí especifiquemos un poco más. Vamos a hablar de lo que es el diseño en nuestra carrera. Ya dijimos que es un proceso iterativo y yo siempre les pronuncio la palabra ingenio, ¿no? Tengamos presente una materia que yo creo que a casi todos nos aburre, nos da tedio, muy poco les gusta, es sistema de representación. Esa materia nos ayuda a desarrollar la creatividad espacial a través de lo abstracto. Si ustedes quieren hacer la prueba, le pueden, si un ingeniero mecánico, así como el profesor Pedro Araujo, les dio sistema de representación, es muy diferente a como lo da un arquitecto, ¿no? Son las mismas cosas y no tiene ningún problema la edad, ¿no? Pero como a lo que es un ingeniero mecánico, como sabe a lo que va, uno aprende con eso a dominar cosas importantes e interesantes, ¿no? Como que, bueno, ese puntico representa no sé qué detrás de la hoja y nosotros lo único que tenemos la hoja y nadie más lo ve, ¿no? Igual sucede con muchas carreras. Por ejemplo, usted le puede decir a un pintor cuántos colores, tonalidades de verdes hay en una montaña y se sorprenderán de los resultados. Y nosotros, si acaso, vemos 20, si es que tenemos la capacidad de ver tantos colores, ¿no? Ajá, entonces requiere de esa creatividad del análisis, ¿sí? Tenemos que analizar de la manufacturabilidad, ¿sí? Porque tenemos que saber la parte de lo conformado de los materiales y para que haya conformado los materiales tenemos que aprender a conocer los materiales, ¿sí? A través de la ciencia de los materiales, a través de la ingeniería de manufactura, lo que ven en tecnología, y el conformado de ingeniería de metalurgia y el conformado de materiales. La economía, donde comenzamos a ver la producción y el criterio ingenieril. Eso que la chispa que nos va a hacer diferente unos con otros
yo puedo colocarle a ustedes a hacer un proyecto de manera individual a cada uno y cada uno lo va a hacer diferente. Si hay algo similar, es algo muy, muy específico. Y eso tienen que tenerlo en cuenta porque ustedes, sin importar el área que agarren, eh, tienen que aprender a ser competitivos cuando vayan a una parte laboral, a una entrevista, a lo que haya, porque eso los va a mantener en el trabajo, ¿no? Vamos a decir algo, Jesús dice, bueno, este proyecto lo hago yo, en 3 meses cobro $1,000, está licitando. José dice que lo puede hacer en 6 meses y cobra $200. Carlos puede decir que lo hace en 4 meses y cobra $10,000. Lo que va a hacer los que están licitando, si son legales, ¿no? No buscando marañas, es decir, esta persona van a buscar primero el más barato, ¿no? Ajá, pero tarda mucho tiempo. Ah, bueno, el diseño, lo que él está proponiendo, ¿es factible o no es factible? Y así surge, ¿no? Y puede ser que el más económico tenga la mejor respuesta a menor precio, pero puede ser que la mejor solución sea la más cara y en un tiempo intermedio. Entonces es difícil competir con esas cosas, eso, o sea, entra la personalidad, la forma de uno reaccionar para las muchas cosas en el momento de ofrecerse a desarrollar un proyecto. Bueno, en el proceso de diseño en ingeniería, según Robert Norton, para los que ya han visto teoría de mecanismo, ya conocen a Robert Norton, por los que ya habían visto esta materia, comenzarán a trabajar con los libros ya han trabajado con el libro de Robert Norton. Hay uno que es diseño de máquina y otro diseño de maquinaria. Maquinaria es el de teoría de mecanismo, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, nos gusta Robert Norton en ese sentido. Acá le cambié un poquito los nombres para que sea más práctico entenderlo. Decimos que para uno solventar un problema, resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es identificar la necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, lo que se quiere es que diseñar una ventana, vamos a seguir con el mecanismo de la ventana, a lo que miro para el lado veo la ventana, entonces me acuerdo de ella, eh, que sea lo más económico, eficiente y le voy a colocar algo diferente y novedoso, novedoso y moderno. Entonces, hay una necesidad porque, ajá, necesitamos que esa ventana eh, mantenga ventilación, se regule la ventilación, aparte de ser segura, porque si hay niños, por muy alta que esté o algo, puede inventar algo y no se puede salir, o otro niño, un niño o entre niños manipularla y traer algún problema. Tenemos que tener en cuenta que en la parte moderna no vamos a seguir usando la misma ventanita de todo el tiempo, de la que le hablé hace rato, o puede ser que sí, que la solución sea usar el mecanismo de siempre, ¿no? Y de todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero sea lo que sea, algo de novedoso tiene que llevar cada una de las soluciones propuestas de ustedes. Quiero hacer una pausa. Me vino a la mente, hace tiempo vi un programa, por uno de los Discovery, eran tenían que diseñar una rampa para carros de velocidad. Cuando llegaran a tal parte, eh, frenaran y para seguridad tuviesen la rampa, ¿no? Y eran puro dinero mecánico, ¿no? Y hicieron grupos y competían unos con otros. Y bueno, ahí salieron cosas que ya estaban hechas, otras que no. Eh, Ganó una bastante diferente, pero la que quedó pegada a él seguía siendo la actual, ¿no? Y la nueva, pues habría que ver si la aceptaban o no, si era factible económicamente o no. Ahí estaban discutiendo solamente el diseño, ¿no? Y viene a mi memoria lo que hacíamos antes con esta materia, lo que yo les indiqué a ustedes,
sobre todo ya cuando llevaban más de 3 veces viendo la materia, decidieron, era una o dos secciones de 40 o 50 alumnos. em, Generalmente cuando eran dos secciones era para ponerlo más poco, ¿no? No crean que eran 100 tampoco, póngale que eran unos 30 o 40 repitientes de más de 3 veces, ¿no? Entonces, hay algo que creó, no sé si la conoce, la profesora Beatriz Sandía, creo que el apellido lo estoy pronunciando bien, no recuerdo si es correcto, también de ingeniería. Creo que ella trabaja con dibujo, creo yo. Ella creó con un grupo de profesores lo que es el método raíz, ¿sí? Reproducción del aula de ingeniería, ay, ya no recuerdo. Sé que es reproducción del ambiente de ingeniería en el salón de clase. Creo que es algo así, ¿no? Raíz, es con ese al final, no es raíz, sino raíz. Entonces, eso fue muy bueno porque esas competencias que le estoy hablando se hacían en ese entonces era muy dinámica. Entonces no se les evaluaba ya cálculo porque ya sabía y bueno, por cualquier motivo que sea, eh, la estaba repitiendo ya muchas veces, entonces se dedicaban a la parte de proyecto. Y después se hizo algunas pruebas con, con los que estaban de 2 veces viéndola y la primera vez, ¿no? Pero algo más sencillo. Eso bajo los que estábamos bajo la supervisión de la profesora Mari Vergara. Y bueno, ahí trabajaba en conjunto el profesor Alvarado, entre otros profesores. Pero los que dábamos clase en ese momento era de la generación, eran proporcionales a Mino Marían Petronilo, Rubén Arenas, Oscar Guerrero, mi persona, a pesar de porque colaboraba como estoy haciendo ahorita, y entró a lo último Fernando, ay, creo que no recuerdo el apellido, si es Lozano, no recuerdo bien el apellido ahorita. Bueno, entonces continuamos. Ya sabemos que identificamos la necesidad. Viene el proceso de conceptualizar qué tengo aquí, qué debo aplicar, qué debo ver, todo lo que es mi ingeniería en la mente. Eso es lo que se le llama ingeniería conceptual. ¿Sí? ¿Qué tanto debo aplicar? Entonces, sí, la teoría es muy importante tenerla clara y saberla entender para cuando llegue el momento de aplicarla no se le olvide uno, o por lo menos saber en qué libro lo hay, cuando yo lea pueda entender esos términos de la manera más adecuada posible. Luego de la conceptualización viene un diseño preliminar, ¿no? A los muchachos que yo le doy clase en mecánica de materiales y mecánica 1 y mecánica racional, acostumbro, déjenme ver, por favor, que está sonando, ya creo que sé qué es, pero no me está saliendo en la pantalla. Pago la pausa un momentico. No quiero dejar de compartir. Supongo que están escribiendo algún mensaje. Si no lo escriben por WhatsApp, yo ahorita lo reviso, porque no quiero salirme para perder el orden de lo que llevo. Debe ser a lo que quité lo de para que quedara, no tenerlo a ustedes visible, eliminé alguna parte de, de lo que, para yo visualizar si alguien está escribiendo o no. Bueno, en el diseño preliminar, nosotros en ingeniería tenemos que tener algo propio, sobre todo en diseño. Dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La idealización del modelo como tal, siempre vamos a hacer un modelo antes del prototipo. Ese modelo puede ser que sea no necesariamente a escala natural, el prototipo sí a escala natural, puede ser a escala reducida o a escala ampliada, ¿no? Pero para hacer los modelos, así no sea en físico, pues en el papel o en la computadora, en la interfaz de trabajo que tengamos en un programa, necesitamos idealizar eso, ¿no? Y vuelvo otra vez con la misma retórica. Lo voy a considerar un objeto, lo voy a considerar un cuerpo, ¿qué tipo de cuerpo? ¿Cómo voy a hacer esto y lo demás, ¿no?
Ajá, pero la idealización también viene, qué tipo de carga le voy a aplicar. Eh, eh, Vamos a suponer una viga real de construcción puede medir, qué sé yo, como 6 metros, un poquito más, un poquito menos. Y si nosotros nos paramos en ella, nosotros estamos abarcando por lo menos, sin cerrar bien las piernas, unos 40 50 centímetros. No, un poquito menos, 40 30 centímetros, vamos a poner. Ajá. Pero para yo llevar eso al papel o a la interfaz de trabajo, lo puedo cambiar como una carga puntual o concentrada, ¿no? Puedo hacer una carga distribuida. ¿Cómo debo hacer esa carga distribuida de manera variable, uniforme? Si es variable, es lineal, es una forma irregular. ¿Qué tipo de función voy a, de cómo, con qué tipo de función voy a definir ese tipo de fuerza? Ahí entramos con cálculo y todo lo demás, ¿no? Esa es la ingeniería, ¿no? Y fíjense que es bastante compleja, ¿no? Eso y todo eso que entra con la conceptualización, tengo que tenerlo en cuenta para que ese diseño preliminar sea adecuado, ¿no? Pero el diseño preliminar anteriormente, hace unos cuantos años atrás, tenía la costumbre de que había que hacerlo en físico, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, que para eso son las herramientas CAD, CAE, CAD y CAM, ¿sí? Ingeniería asistida por computadora, diseño asistido por computadora o manufactura asistida por computadora, con la finalidad de ahorrar costos en la manufactura y poder hacer modificaciones en el computador. Ese es el diseño preliminar, ¿sí? Juego con las cargas, le estoy colocando mucha carga, el factor de seguridad está sobredimensionado, está subdimensionado y puede fallar. Me está fallando por estática funciona adecuadamente, pero por fatiga me falla, entonces tengo que cambiar el modelo, hacer cambios, ¿no? Ese es mi diseño preliminar. Y en ese diseño preliminar, de lo que yo estoy hablando, en sí es el modelado, ¿no? Lo demás que le acabo de decir entra en la otra etapa, que es el análisis técnico, ¿sí? Ahí entra la síntesis. Si lleva un mecanismo, los que han visto teoría de mecanismos saben que tenemos que definir esas barras, cómo funcionan, cómo se desarrollan, y ahí entra el proceso de análisis y síntesis, ¿no? ¿Y qué es el análisis y síntesis? Bueno, el análisis es cuando yo me pongo a calcular la velocidad trabajando con el centro instantáneo de rotación, por decir algo, de un mecanismo de 4 barras. Muy bien. Ajá, pero ¿cuántas opciones, configuraciones puedo obtener de ese mecanismo? Infinidades. Por decir un número, puedo tener 100. Puede ser que sea limitado, 4 o 5, porque es un mecanismo muy fuerte. Ajá. O de las 100 llego a 4 porque las demás no son factibles. Esa es la síntesis, ¿no? Y de las 4, ¿cuál es la que es factible en la parte de ingeniería para lo que voy a hacer? ¿Cuál es la que debo escoger? Entonces, son un grupo de barras. Vamos a suponer, Carlos está diseñando el marco de la ventana y el mecanismo, la ventana mide, estoy mirando la de mi cuarto, tiene 1,5 metros de alto y se le ocurre hacer el mecanismo de 1,5 metros, ¿no? O de dos, y llegó José y dice, no, son 2,5 metros, ese peor porque no cabe. Y llegó alguien y lo hizo, no, que tiene 2 centímetros, y cómo vaya a manipular eso es tan pequeño, no tiene un botoncito, algo, no, es manual. Ajá, y la mano de alguien es demasiado gruesa y no, los dedos y todo, no puede manipularla, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Después de eso viene uno a agarrarse la cabeza y comienza a pensar todo lo que yo estoy diciendo para que el proceso, para que el diseño sea óptimo. ¿Cómo voy a hacer esa optimización? Entonces, bueno, me voy a quedar con 2 mecanismos y de ahí decido, este le voy a hacer esto, este le voy a hacer aquello y voy a ver cuál es para lo que se requiere. El que me está contratando dice, a mí lo que me importa es que sea económico. Pues con eso salgo yo rápido con esto.
A mí no me importa lo que haya que pagar, pero que sea algo moderno y que sea estético, que se vean. Entonces, ahí vienen otros detalles. Estoy viendo el celular por si alguno escribió algo. Me disculpa que, bueno, yo llegué como a las 2:30 de Mérida y me acosté un rato y entonces ando todavía con todo el estrés que tuve en Mérida haciendo las diligencias y otras cosas que tenía personales. Bueno, cuando ya está listo todo, viene el prototipo. Ajá. ¿Es necesario hacerlo físico? Sí, porque hay que verlo cómo funciona, ¿no? Ah, bueno, ya hemos pasado por todo un proceso y lo vamos a hacer. Pero resulta lo siguiente, antes de llegar al prototipo, tenemos que tener en cuenta algo. Hay que jugar con todas las anteriores, ¿no? Con esas 5 etapas, de manera iterativa. De la uno puedo pasar a la 3 y de la 3 defino la 2 o como yo estaba diciendo, ¿no? Hace rato dije una cosa en el diseño preliminar que tocaba en el análisis técnico. Entonces va uno para adelante o para atrás. Y puede ser que un ejemplo, me- eh, no recuerdo si hay un Juan acá, pero vamos a poner Juan, se le ocurrió, se quedó prensado entre 3 y 4 entre 3 y 4 y no puede salir de allí, ¿no? A veces es frustrante, ¿no? Y logró llegar a optimización y cuando está haciendo el prototipo, pasó todo, se da cuenta de un detalle y tiene que regresarse a diseñar todo de un principio o de la etapa 3. Y dice, "Uy, gracias a Dios que no hice el prototipo, ¿no?". Entonces hay que tener mucho cuidado. A eso es lo que llamamos proceso iterativo, ¿no? Ensayo y error. Por muy sea experiencia que tenga un ingeniero, un Robert Norton, un chicle que ya está muerto, cualquier profesor de diseño de la escuela de alta experiencia u otro, siempre es difícil lograr hacer eso. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Voy a salir, ya sé qué voy a hacer acá, que creo que me permite, voy a salir a la vista de moderador. Tampoco puedo ver acá. Ando con la curiosidad si están escribiendo porque no veo un chat. Ah, no es como ingreso, ya vi dónde. El que cambió. Cambió algunas herramientas donde estaba. Bueno, ya sé para estar pendiente, no estar incómodo, dónde buscar los chats si alguien está escribiendo en algún momento. Bueno, hay que tener en cuenta eso. Y luego del prototipo, hay que buscar la validación para si se va a poner si estoy en una empresa donde se va a sacar eso en serie, mire, ya está esto listo, se muestra todo, aprobado o no aprobado, y luego viene la documentación y vuelven a salir los benditos planos de dibujo de máquina y saber las normas de dibujo para poderlos hacer. Tenemos que tener eso presente entonces. Quería decir algo acá más. Ah, vamos a venirnos para la materia. ¿Cuál es el plan de trabajo que vamos a tener acá? Lo que yo le presento a ustedes que he hablado indirectamente con ustedes. Primero, vamos a ver cuáles son los resultados del aprendizaje y analizar estado de esfuerzo. Repito nuevamente, a pesar de que vamos a ver deformaciones, el diseño se centra en esfuerzo. Cuando ya lleguemos a algunas partes, voy a hablarle por qué necesitamos las deformaciones, pero eso a medida que llegue el momento. Seleccionar teoría de fallas y diseñar bajo condiciones reales, o sea, tener ese criterio para poder evaluarse. ¿Qué metodología vamos a aplicar? Clases magistrales, como estoy haciendo en este momento, la resolución de problemas y lo que le coloqué antier, creo que fue, en el grupo de lo que correspondía a esto, que a mí en inglés se me olvida la palabra, es como blended, algo así, ¿no? Déjeme buscarlo rápido. Eh, no se lo hice en el otro Eh, grupo, perdón. Diga, el que va a decir algo. el compañero que están esperando para entrar, creo. ¿Quién será? Pero no me Miguel, sale. que le hubo como un bajón de luz. No, profe, ya estoy aquí. Lo que pasa es que tuve un bajón. Ajá, ok. Disculpe. Bueno, pues no se preocupe.
No, yo estoy pendiente siempre de eso, ¿no? Pero a veces me concentro o no quiero perder el hilo y a veces, como hace rato que me volví noche el botoncito buscándole a un lado y ahora aparece en uno que tres puntos que dice más, aparece chat y algunas cosas. Y si hago alguna pausa, me gusta revisar el grupo por si alguna detalle, ¿no? Ajá, aquí le dije, ¿no? Modelo de aprendizaje híbrido. No recuerdo si se pronuncia blended learning, sí, sé que es, pero no me acuerdo si blended, cómo se pronuncia blended learning, ¿sí? Y bueno, y vamos a trabajar con herramientas CAE-CAE. Esto es lo que debería ser, ¿no? Pero sabemos que tenemos muchas limitaciones aparte del tiempo y que ustedes están full de materias. Entonces, en la medida que se pueda, por lo menos alguna cosita que aprendan allí, ¿no? A través del uso de herramientas para cálculo avanzado, hay muchas, ¿no? Pero lo que sí les defino es MATCAT. Podemos trabajar, si fuera otra ocasión, con MATLAB. eh, Python no, porque Python es un lenguaje. MATCAT tiene su propio lenguaje, MATLAB tiene su propio lenguaje, pero en el caso de MATLAB se puede trabajar con Python. Eh, bueno, Octave es como la versión gratuita, libre, perdón, software libre similar a MATLAB. Para las cosas de uno la podemos usar. El profesor Miguel Díaz le gusta trabajar con Octave para las clases, ¿no? Yo he trabajado muy poco con él, ¿no? Es lo mismo, pero la programación y las cositas es diferente. Y MATLAB me gusta más porque mientras el programa es más caro, ay, se me fue la palabra, que es más fácil de uno, eso tiene una palabra, ahorita se me fue, más fácil de uno interactuar con él, ¿no? Y es más dinámico, es lo que quiero decir. Y la integración del método de elemento finito. Yo he estado echándole cabeza en esta parte desde ayer. Creo que lo más importante desde ya es mandarles un trabajo. Y yo les explicaré las condiciones y todo lo demás para que comiencen a investigar lo que son los elementos finitos. Ustedes no me van a creer, pero en mecánica racional mando esto a veces. ¿Con qué finalidad? Para que se entusiasmen en ver otras cosas y vean, no, no, es muy pesada mecánica racional en algunas veces y entonces pues, los mando a trabajar con inteligencia, a hacer algún trabajo de inteligencia artificial, otras veces de mecánica racional. Con mecánica de materiales, este semestre la víctima no la quería explotar mucho, pero recuerdo hace tiempo, los mandé al puente sobre el río Chama, en el Vigío, a que se metieran por abajo. Yo no sabía que esa vaina estaba que se caía tan feo, para que tomaran fotos, así eran un proyecto de diseño en ingeniería, y como eso lleva unas armaduras, pues ahí había que aplicar mecánica racional 10, pero con el método de esfuerzo admisible para determinar, para hacer un análisis, ¿no? Ante ciertas circunstancias. Pero fue una tremenda experiencia para los muchachos meterse por debajo del puente, ¿no? Em, Esto por ahí, ¿no? Y bueno, de malasangroso le pongo, para que no se les olvide que estoy en ingeniería, le coloco ese meme ahí. No sé si lo detallan bien, vamos a ampliarlo, ¿sí? Ahí está una muchacha con todo revuelto y dice, la noche de una estudiante de ingeniería no tiene precio, ¿no? O sea, incomparable. Y ustedes verán, ustedes deciden si es por gusto o por martirizarse ustedes mismos, ¿no? El plan de evaluación hasta ahora, toda esta partecita puede ser modificable, pero con previo aviso hacia ustedes. Espero que no haya ningún impedimento por parte del departamento. Lo he desarrollado así. Se supone que el profesor es autónomo en su materia, pero en el programa dice algunos detallitos que no quiero tomarlo en cuenta porque no están las condiciones, ¿no? Entonces,
allí le estoy indicando, ya logré salir, ajá, ahora cómo regreso. No, ¿están viendo la diapositiva todavía? Sí, ¿verdad? Sí, Que es profesor. sí, profe, la que dice actividades evaluativas 20%, Ah, eso. sí, sí. Es que estoy practicando algo que hice para revisar lo que estaba sonando, pero es que está alguien entrando y saliendo. Si no me salía, ¿no? Y sí, efectivamente, quedé bien. Entonces, hasta ahora lo que yo propongo es los exámenes teórico prácticos van a tener un valor del 60% con una cobertura integral de contenido, ¿no? Eso significa que va a ser una evaluación continua. No voy a dividirla cada parcial con cuántos porcentajes, sino si son 4 exámenes, si son tres Profesor, exámenes, promedio de hechos. Dígame, disculpe, ¿cuántos exámenes tendremos? no sé, hasta ahora, si el cuarto logro dar la materia, o sea, da tiempo para darla bien, serían 4 exámenes, pero que es largo. Entonces, por experiencia de la escuela, siempre salen con alguna actividad para hacer el último tema, ¿no? Entonces puede ser que sean 3. Todavía eso lo vamos viendo, pero yo les voy avisando de manera continua. Actividades evaluativas, 20% que involucra ejercicio, tareas, mini proyectos. Ahí entrará la tarea de elementos finitos, entre otras cosas. Práctica de laboratorio virtual, con el favor de Dios que podamos trabajar con Inventor. Hay que ver, o sea, que yo, primero, lo más importante, que el profesor lo instale, ¿no? Eh, y lo segundo es, bueno, entre ustedes se supone que esas prácticas no serían grupales para que interactúen entre ustedes, ¿no? Va a tener un 20%, ¿no? Con informe y reproducibilidad. Con respecto a reproducibilidad es lo que ustedes vayan a indicar sobre eso, si va a haber alguna exposición, algún detalle sobre eso. Bien. En esta parte he puesto esta imagen que tiene que ver es ya va, un segundo, que tiene que ver con herramientas para estas ANSYS, pero está aplicada en la parte de fluidos, ¿no? No en la parte de sólidos como nosotros. Fíjese que ahí vemos la configuración de los colores, de cómo influye el viento sobre el objeto, sobre el carro, y ahí donde se forman esos vórtices por la parte de atrás, porque por eso es la parte aerodinámica, para que no contrarrestre el, el viento, no haga que pierda velocidad, entre otras cosas, y todo eso lo analizan los ingenieros, pero en esta parte sería lo de mecánica de fluidos, ¿no? Pero vale la pena para hacerlo. Sería importante que trabajáramos con Nancy Worbench, pero va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero se puede presentar la otra oportunidad. También he tenido presente, pero no, que pasa que yo tengo muchas ocupaciones de abrir la electiva con CAD-CAE, ¿no? Trabajar con estas cositas para que lo quiera hacer, pero no lo he propuesto todavía, ni siquiera, o sea, ni siquiera lo he mencionado, ¿no? Que sería interesante que ustedes aprendan un poquito más de esto, así sea en una electiva. Antes la daba el profesor Sebastián y la profesora Mari, se alternaban entre ellos, y es bastante importante tener una electiva de eso, ¿no? Pero poco a poco se irá haciendo muchas cosas. Tengo muchas ocupaciones. Ustedes saben, tengo materia por muy poquito de estudiantes, si sea uno solo. En el vigía eso lleva tiempo, los tengo a ustedes, que es una materia compleja. Tengo pasantes de pregrado, de mecánica. Bueno, ahorita no tengo tesistas, ya terminé con ellos. Aparte, tengo tesistas en el área de gerencia en fases, y tengo tesistas que es con lo que medio me mantengo de vez en cuando en una universidad virtual española, ellos le llaman director, es tutor, ¿no? De tutor de tesis
ingeniería y gestión ambiental, ¿no? Y bueno, si ellos terminan, a mí me pagan, ¿no? Pero para pasar esa plata para acá son $200 por cada uno, cada 4 meses. Y imagínense, termina llegándome de 200 euros, me terminan llegando como 130 euros, pagando impuestos para el gobierno español y todo lo demás. Y si alguno no termina, perdí el tiempo, ¿no? O no lo aprueban. Entonces, en eso me la vivo, ¿no? Sí tengo ocupaciones bastante. Como siempre, como yo les dije a ustedes, ¿no? El éxito se mide de maneras diferentes y eso queda de manera independiente de cada quien, ¿no? Yo, en mi forma, en mi personalidad, en lo que sea, mi parte profesional, me siento exitoso, trabajo en lo que me gusta. Difícilmente si estuviese en una empresa aplicaría ingeniería mañana, tarde y noche. Lo único malo es el pago, ¿no? Muy deficiente en todo lo que se está pasando y uno tiene que muchas veces, a veces tiene suerte y sale algo. También tengo una firma personal de máquinas y estructuras para diseño y cálculo, pero hace tiempo que nadie le dice a uno nada. A veces pregunto o algo. Antes me salía por ahí tal cosa para hacer cálculo o algo en diseño, bien sea diseño o, bueno, diseño todo tenía que ver con mantenimiento, que más que todo, no ¿cómo es que se llama? De aire acondicionado, pero no de reparación. Nunca me he metido con esa parte, sino diseñar alguna cosa que se requiera en alguna parte. Me ayudaba mucho, aprendí cositas con él, con el profesor Roger Dyer, no sé si lo recuerdan, un señor ya mucho mayor que murió por la pandemia, un poquito después de la pandemia, y tenía un estilo particular, ¿no? No sé si llegaron a ver en la escuela, para el lado de ciencias térmicas, en la escalera bajando, una moto que él había puesto allí, ¿no? Un prototipo de moto. Él era muy particular, ¿no? Bueno, pues continuamos. Bueno, ya nombramos esto, yo la estoy haciendo de manera general para cuando quede la diapositiva hecha. Ya le dije que lo que ojalá y podamos usar alguna de cada una de ellas para el modelado CAD y elementos finitos. Están ahí los programas que acabo de indicar. ANSYS, ANSYS se divide en ANSYS Classic, que es muy rudimentario, y ANSYS Workbench, que para el nivel de ustedes es mucho mejor, ¿no? El cálculo numérico, ya lo que nombré, MATLAB, MATLAB, Octave, hay otros por ahí, otras aplicaciones, otros profesores en otras escuelas usan otros. Y las buenas prácticas está que nosotros vamos a aprender la parte conceptual del diseño mecánico y del método de elementos finitos. Del método de elementos finitos, algo sencillo, algo que no se vaya extenso mucho. Recuerdo con el profesor Alvarado y la profesora Mari, comenzó a irse la gente por la crisis. Íbamos a escribir un libro entre los que estábamos ahí los profesores para dar mecánica de materiales uno a través de elementos finitos. Y bueno, creo que el más entusiasmado de eso fui yo. Trabajé un poquito y entonces fue, no, deje que aparezca tal y quedó en veremos, ¿no? Entonces, cada uno se fue yendo poco a poco de ese grupo y bueno, bien sea porque se renunciaron, otros porque se jubilaron. Y de ese grupo, de ese libro, quedo yo solo. Y bueno, al menos que el profe Alvarado un día decide retomar eso, ojalá, y lo invitase uno nuevamente. Ajá, con respecto al el modelado CAD, el modelado también se puede hacer por AutoCAD, pero no es lo mismo. Inventor es más dedicado a nosotros, los ingenieros mecánicos, porque permite la simulación a través de elementos finitos y otras cosas, ¿no? El ensamble de las piezas es más fácil, muy versátil, al fin me llegó la palabra. Después de que dije dinámica o algo, tenía la palabra versátil en la mente. Pero ustedes habrán escuchado otro, ¿no? De hecho, a los muchachos a veces les gusta porque es más fácil de descargar y la empresa dicen que quieren mejor que sea con Solidez o con SolidWorks, que son otras empresas. También es más económico, pero Inventor es mucho más potente, así sea más caro, ¿no? Que Solidez. Que sí, que uno tiene unas cosas mejor que otras, sí, pero lo versátil, lo dinámico, la interfaz dinámica y el desarrollo es más bonito
en inventos, ¿no? Pero eso sí es mucho, pero mucho más caro, sí, una licencia original que la de solidez. Entonces tengamos eso presente por ahí. Con respecto a la bibliografía, fíjense que he puesto unas, me faltaron otras, me di cuenta cuando la detallé y bueno, pero después le voy dando poco a poco, pero aquí, y voy a hablar un ratico para que les quede un tiempo prudente en la grabación de verlas, visualizarlas. Seguimos viendo la Biblia de Mecánica de Materiales que es Bill Johnston, pero acá es muy específico. Nosotros profundizamos más. Lo mismo sucede con Hibbeler, Gir, que trabajó con Timochenko y ahora prepara otros como Gudmo. Tiene un poquitico más en sus libros. El libro tradicional y eficiente, el papá de la resistencia de materiales, Timochenko, ahí trabajó Timochenko con Gir, teoría de la elasticidad, aunque este libro de Timochenko con Gir yo no lo conozco de teoría de elasticidad, sé de mecánica de material, pero teoría de elasticidad de Timochenko es un libro un poco avanzado, difícil de entender, es muy conceptual, no es para comenzar, pero sí es bueno que lean algunas cosas allí. Hay un libro viejo que se llama Mecánica de Sólidos, de Popov, lo usan mucho los civiles, pero ahí sí profundiza un poquito más que el Viran Johnston. Es una edición muy vieja, no he vuelto a ver si la encuentran mejor. Yo pongo lo que encuentre en inglés y en castellano, ¿no? Les pongo lo que les dije de la bibliografía. Pero si yo le hubieran encontrado una versión más actualizada, no, sinceramente no. Sí reviso constantemente, descargo muchos libros por Telegram, pero si necesitan libros de otra cosa, también me pueden avisar de otras materias. Eso sí, lo que no sé si tengo tiempo para ponerme a revisar, ¿no? Pero si corren con suerte, no andan muy apurados, puedo revisarles si necesitan libros de otras materias. Eh, pero ese de Popó es un poquito más profundo de el Beer and Johnston o el Hibbeler. Vamos un poquito más con lo que es el diseño de ingeniería. Tenemos a Chigle, pero Chigle, nosotros decimos el libro de diseño mecánico de Chigle, ¿no? Ya el señor murió hace muchos años y siguen los que están acá, ¿no? Por ejemplo, ay, me disculpan, no sé cómo se pronuncia el apellido, voy a leerlo en castellano, Budinas y Nisbet, no sé, o sea, no me quiero atrever porque a veces cambian un poquito la pronunciación. Y en el libro que nos gusta mucho, el Norton, eh, a uno como estudiante le gusta más el Chigle y al profesor le gusta más el Norton, ¿no? Así que no se descuiden con uno y otro. Encontré algo, no lo he buscado, a ver si tiene fácil acceso, si se puede descargar, de elementos finitos, Moaveni. Fíjese que hay otro de Logan. Ese Logan yo creo que lo tengo, pero sabrá Dios en dónde están todos los libros que tengo. Este libro sí lo recuerdo. No lo vamos a usar ahorita a menos que tuviésemos la oportunidad de diseñar un producto, ¿no? Pero sí es bueno que lo recuerden y lo tengan presente en su vida profesional, el URIS, ¿sí? Es muy interesante ese libro, pero involucra el diseño de producto desde todo, ¿no? O sea, de la parte del diseño industrial hasta la parte del diseño mecánico y vienen muchas cosas, costos, creo que hay unos que vienen con costos y esas cosas. Voy a hacer un break acá, que acabo de decir diseño industrial. Ustedes siempre han escuchado que para hacer una obra civil, vamos a suponer una casa, contratan al arquitecto, ¿sí? Pero el arquitecto se encarga de la parte estética, ¿sí? Y la parte de los cálculos lo hace el ingeniero civil. No es que el ingeniero civil le trabaje al arquitecto, de repente lo contrata, mire, ya tengo aquí el proyecto, necesito que me hagas esto, ¿no? O sea, el ingeniero civil no es que va a ser cachifo del arquitecto, ¿no? Pero ¿para qué es? Si es una obra de
bueno, voy a decirlo así, de ingeniería, algo novedoso, así como la ópera de Sydney, tiene que entrar el ingeniero civil, ¿no? Pero hay algo particular, todos los ingenieros de civiles le dijeron al arquitecto que no se podía hacer eso con concreto, ¿no? Esa forma tan extraña que tiene, tan majestuosa, ¿no? Y el arquitecto siguió echando vaina y bueno, así hay que hacerle mantenimiento cada año, se le hace, pero sí lo hicieron y sí lo lograron hacer, ¿no? Pagó para eso con el riesgo que eso representaba. No sé cada cuánto harán el mantenimiento a esa obra civil. Bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo mismo sucede con el enfermero y el médico, ¿no? Ustedes ven que el enfermero prepara al enfermo para que el médico lo trabaje, se encarga de estar pendiente de esto y lo otro, pero muchas veces no le dan la posición que deben, ¿no? Porque lo tratan como si fuera un cachifo. ¿Por qué sucede eso? Porque desde épocas anteriores la tradición era que el enfermero era eso, o sea, un asistente del médico. Pero para estudiar enfermería es una carrera tan larga como medicina, como ingeniería, cualquier ingeniería o con cualquier otra. La persona es licenciada en enfermería y se deben tener respeto mutuo en ese sentido, ¿no? Y todavía hay médicos que no entienden eso, ¿no? Bueno, nosotros, nuestra contraparte es el diseñador industrial, ¿no? No sé si ustedes últimamente, lo más probable es que hayan entrado, yo tengo ya un par de años que no entro al paseo, la feria, creo que es donde está, eh, eh, cerca, por ahí por la Humboldt, creo que es eso, ¿no? Donde era lo del bowling, y ahí había una feria de comida. Y recuerdo que una vez estaba saliendo con una chama y voy y me siento, vamos a comer allá. Y las sillas y las mesas están fijas en el piso, ¿no? No se pueden correr. Y yo no podía quedar, ni la otra persona podía quedar bien sentada, sino así como había que acercarse a la mesa para poder comer y todo lo demás. Incómodo, horrible, ¿no? Aparte de la silla, muy bonita, el color, el decorado, la forma. No aguantaba una persona de 100 kilos, como una vez también lo aprecié que se dañó, ¿no? En ese entonces, no sé si habrán cambiado eso. Ajá. O sea, fue hecho por un diseñador industrial, pero no, ni tuvo presente porque yo en resistencia de materiales, ¿no? Pero no le prestan atención. Ni tampoco tuvo la precaución de contratar a un ingeniero mecánico que, mire, hágame esto a ver si lo tiene, ¿no? Entonces, ¿por qué le comento eso? Lo que vi acá que dice diseño del producto del URIS, algo que nos falta a nosotros, y el profesor Víctor Guedes a veces conversa de eso, es al menos una electiva que sea dada por un diseñador industrial de esa parte donde se mezcle cosas del diseño producto desde el punto de vista de ello, ¿no? De la estética. Porque nosotros hacemos todo, pero usted si va a hacer un torno, ustedes nunca piensan, ay, para que quede bonito, sino no, lo que a nosotros nos interesa es que sea funcional, ¿no? ¿Qué color le pongo? De broma tomamos en cuenta ergonomía, si no nos la pasamos por alto. Y eso es importante, ¿no? De que también sepamos que tenemos deficiencia y dónde la tenemos en los momentos adecuados y a quienes debemos recurrir para que nos ayuden. Vamos a suponer, ahorita que tengo aquí cerca una mancuerna de esas como que son como tipo de alicate para uno hacer ejercicio. Es un mecanismo fácil, ¿no? Un resorte con, con un alambre doblado en espiral. Y más nada, yo lo puedo usar sin necesidad de que tenga soporte para la mano. Y para nosotros, el ingeniero mecánico, eso es funcional. Pero un diseñador industrial llega y dice, ah, pero ¿cómo se van a maltratar que esto y lo otro? Además que se vea bonito y eso, y se le ocurre colocar unos mangos para que se vea bonito y aparte no es tan, no produce maltrato fuerte en la mano, ¿no? Esos son los detalles que uno tiene que tener en cuenta en sus limitaciones cuando diseñar. Dejo de compartir. Antes que nada voy a parar la... Uy, me pasé. Ah, no, sí, 6 horas y media, 40. Pensé que habían comenzado a las 4:30. Me dejan, por favor. Ya va. Ajá, acá.
detener la grabación.